Yo soy ingeniero civil. No, los lunes me gusta, no me gusta el domingo por la noche cuando uno sabe que va a ser el lunes. Soy deportista, hago esto. Yo soy profesional en negocios internacionales. Sí, a mí me gustan los lunes. Porque creo que todos los días son de 10. Yo soy abogada. Cada vez que llegaba cada lunes a la oficina, todo el mundo se quejaba, odiaba los lunes. Lunes, leo. Aburrido. Las clases, aburridas. Yo trabajo en Bancolombia, en asesoría en banca personal. Sí, me encantan los lunes. Desde que le pedí a Dios que me ayudara a querer los lunes. Ama de casa. El lunes, porque es que uno el domingo está cansado, uno hace muchas cosas y ya el lunes madrugar es muy maluco. Yo estudio. Dios, gracias. Porque es que para el lunes hay que llevar las tareas del viernes y eso me quita todo el fin de semana. Desde que tenía 9 años quería ser abogada. Colegio, octavo. Es el primer día de la semana y empiezo a emprender todas las cosas que voy a hacer toda la semana. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. El trabajo lo hizo Dios como un castigo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Dios no creó el trabajo? Sí, entonces es una verdad a medias, ¿cierto? Podemos decir sí y no. Lo que vamos a hacer esta mañana es tratar de ver cómo nos presenta la Escritura, cómo nos introduce la Biblia el tema del trabajo. Y la Biblia empieza a hablar del trabajo en el mismo momento que empieza a hablar acerca de todas las demás cosas. Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Vamos a estar observando algunos versos del libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, porque en el libro de los comienzos se nos narra el comienzo de lo que hoy llamamos nosotros trabajo. Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Así quedaron pues terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, ¿Dios qué hizo? Descansó. ¿Por qué? Porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Lo primero que nos encontramos en este texto de Génesis es que el primer trabajador de la historia se llama Dios. La forma en que la Biblia presenta el por qué estamos aquí, el por qué tenemos lo que tenemos, el por qué somos lo que somos, es porque todo empezó por la obra creadora de Dios. Dos cosas muy importantes. Todo comenzó con la obra creadora de Dios, es decir, desde el mismo comienzo del capítulo 1 de Génesis comienza la labor de Dios en el mundo. Y todo lo que existe es gracias a que Dios quiso hacer, trabajar sobre eso. Pero en segundo lugar también todo lo que existe para el Señor, ¿cierto? O con el trabajo de Dios. Dios es el creador. Y si tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y Dios en qué trabaja? ¿Cierto? ¿O Dios en qué trabajó? ¿Qué dice en su contrato? ¿Cierto? ¿Qué es su cargo? Bueno, en el comienzo de los tiempos el trabajo de Dios fue el de creador. Dios es el creador del universo y ese es su trabajo. El universo es fruto del trabajo de Dios y esto es muy importante en nuestra teología. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia han surgido muchos mitos que se llaman mitos creacionistas. ¿Cómo entendemos la creación? Yo no sé si usted se ha acercado al capítulo 1 y 2 de Génesis y se ha preguntado, ¿y eso sí fue verdad? ¿Cierto? Y eso así que sopló y que hizo y que un día y que los animales y que se paró y que dijo, y en el colegio nos enseñan otra cosa. Hay por lo menos dos acercamientos que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra mente acerca de la creación. El que más nos ha tocado a nosotros como cultura occidental es que el mundo surgió como un accidente.
el mundo y el universo es producto de un gran choque llamado Big Bang, ¿cierto? Una explosión que causó todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Esa es una explicación del por qué existe el mundo y por qué existimos nosotros. Un accidente cósmico, ¿cierto? Un accidente, una colisión cósmica que produjo de la nada todo esto que teníamos. La segunda explicación es una explicación más de tipo religiosa, y es que en las culturas orientales, las culturas más antiguas, creían regularmente que la creación había sido producto de luchas entre los dioses. Entonces tenemos, por ejemplo, el mito de Enuma Elis, que es un mito que se dio por allá en Mesopotamia para explicar mucho de por qué hemos sido creados. Y para ellos, el universo surgió en la lucha de dos dioses, Marduk y Tiamat. Y estos dioses se enfrascaron en una batalla. Finalmente Marduk venció a Tiamat y el cuerpo de esa diosa cayó, y nosotros hoy en día caminamos sobre un cadáver, porque el cuerpo de esa diosa es lo que llamamos cielo y tierra. De tal manera que lo que nosotros estamos viviendo hoy, según este mito, es: vivimos sobre un cadáver. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que no fue ni lo uno ni lo otro, que el universo y la creación no fue producto de un accidente, ni fue producto de una guerra cósmica, sino que fue el producto y el fruto de la obra creadora de un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. No es un accidente, no es la maldición de unos dioses que nos tiene aquí, es la obra de un artista llamado Dios Todopoderoso. Y Dios sí que es artista. Dios es como un decorador de interiores. Si ustedes leen los relatos de Génesis, usted se va a encontrar con que Dios es un artista, es un decorador de interiores. Si usted lee los primeros versos del capítulo 1 de Génesis 1 al 10, usted ve cómo Dios crea los espacios y los escenarios. Entonces Dios separa la luz de las tinieblas, separa el agua de la tierra seca, crea los astros, los pone allí, crea todo lo que es el espacio donde va luego a llenar, verso 11 en adelante, la tierra. Entonces ve el agua y la llena de peces. Peces grandes, peces pequeños, peces negritos, peces blanquitos, coloridos, de muchos tamaños, para comer, para no comer, de todo. Ve la tierra y empieza a llenarla de mamíferos, cuadrúpedos y todas las especies animales que se arrastran y que viven sobre la tierra. Nuestro Dios hace eso. Primero crea los escenarios y luego los llena. Nuestro Dios creó este universo de una manera perfecta. Y nosotros hoy estamos aquí, es producto de que este universo es producto del trabajo de Dios. Toda la creación es fruto de que Dios es un Dios que decidió trabajar, obrar, como lo dice el verso número 1 y número 2 del capítulo 2. Noten que dice: y Dios descansó. Y aquí hay un mensaje de aliento para los artistas. ¿Hay algún artista aquí, alguien que le guste el arte o que se dedique a algún arte? Voz de aliento para los artistas. Mucha gente ve a los artistas y dicen: los artistas no trabajan. Ese muchacho que anda con esa guitarra o pintando cuadros por ahí. Los artistas, Dios es un artista, y si Dios descansó es porque ¿qué? Porque trabajó. Así que, artistas, lo de ustedes es un trabajo. Es un trabajo. Y el mejor referente que ustedes tienen para su trabajo es Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra con perfección divina. Nuestro Dios trabaja y trabajó en su creación. Así que lo primero que nosotros tenemos para decir esta mañana es esa verdad. Dios trabaja. Nuestro Dios, y todo lo que existe hoy en día y que está delante de ustedes es producto del trabajo de Dios. Pero, ¿cómo es Dios como empleado? O como trabajador más bien. ¿Cómo es Dios como trabajador? ¿Cómo trabaja Dios? Porque si nosotros podemos entender cómo lo hace Dios, vamos a recibir mucho de cómo deberíamos hacerlo nosotros. Algunas cosas de la forma en que Dios trabaja. Miren conmigo el verso 31 del capítulo 1, para mirar una característica de cómo Dios trabaja. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era
muy bueno. Y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el sexto día. Yo me imagino en esa escena cósmica, Dios creando todo cuanto hay, saliéndose en algún punto del universo, mirando la creación y Dios diciendo, chévere, me gusta cómo me quedó, me gusta cómo me quedó. La primera cosa que nos enseña la Escritura acerca de cómo Dios trabaja es que Dios se deleita en su trabajo. Dios ve lo que hizo y encuentra como delicia. Es bueno, me gustó cómo quedó, es buena la creación, muy buena, dice el texto bíblico. Así que Dios logra encontrar delicia en lo que hace. Dios encuentra allí un gozo profundo en lo que Él realiza. Ve la creación y dice, me quedó muy chévere. Como las señoras del costurero que vienen cada viernes y hacen sus proyectos y ellas empiezan a mirar y cuando terminan lo ven y dice, me quedó tan bonito. Y hay como un gozo, una delicia, que otros lo ven y dice, pues sí. Pero en esa persona que lo hace hay como un gozo tan profundo, tan sublime, hay un deleite de lo que ellos han acabado de hacer. Y es que la creación no solamente es el producto de algo que Dios hizo, sino que la creación nos comunica mucho del carácter de Dios, de la esencia de Dios, refleja a Dios mismo. Me encantan ver los programas de Nat Geo y de Animal Planet y de todos estos canales donde presentan la creación de Dios, estos documentales, que Mundo Marino, ven, todas estas cosas y ver en cada cosa de esas como la perfección de Dios. Que uno dice, Dios mío, pero Dios, qué creatividad, esos pájaros de tantos colores, de esos peces, toda la cadena alimenticia, cómo funciona, todo como un relojito. Debe haber alguien allí detrás. Y la creación hace eso, dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Una noche estrellada en medio de la oscuridad, ver las estrellas, el firmamento, algo nos comunica de Dios. Cuando vamos al mar vemos el atardecer, el amanecer y uno dice, wow, los que han ido a cruceros y salen un momento y miran para acá, miran para allá y solo ven agua. Y uno dice, Dios, si esto es obra de Dios y si la Biblia dice que Dios tiene eso en la palma de su mano, ¿cómo será el tamaño de nuestro Dios, la grandeza y la gloria de nuestro Creador? Porque es que la creación es eso, la creación es una emanación de la misma gloria de Dios, es un deleite de Dios, nos muestra quién es Dios. Por eso el libro de Romanos dicen que aquellos que no han conocido de Cristo, los cielos dan testimonio para ellos. Es decir, aquellos que viven en las tribus indígenas que no han tenido el testimonio de la fe cristiana, ellos no tienen excusa porque desde la creación Dios les ha hablado. A través de los cielos, de la tierra, a través de ese mismo testimonio que ha puesto dentro de sus corazones. Pero la creación misma nos habla de Dios. Dios es un Dios que se deleita en lo que hace y que su creación es reflejo de lo que Él es, de su esencia, de su carácter. El verso 2 nos dice lo siguiente, del capítulo 2. Al llegar el séptimo día, Dios descansó. ¿Y por qué descansó? Porque había terminado. Yo no sé si aquí hay algunos hombres que son como yo, pero yo soy de esos que comienza cosas en la casa y no termina. Que pone un tornillo y lo deja a la mitad. Que va a poner un cajón y le queda la día y dice, después lo cuadro y pasan meses. Yo arreglo ese baño y el baño, tengo un baño en mi casa que está todo el tiempo gotereando y llevo a mi esposa cada semana y dice, no, la próxima semana yo le compro la cosita y se la cambio. Y es vergonzoso, ¿cierto? Yo les decía esta mañana en el primer servicio que me puse a cambiar las cositas, los bombillos de la casa porque son de esos que llaman ojo de buey y son de los antiguos, entonces gastan mucha energía y ponerle los LED, que son más económicos y más ahorradores. Y los puse y hubo unos que por moverlos se dañaron los del baño y se me dañaron. Y no he podido cambiarlo, entonces un baño a oscuras como muy difícil poder uno entrar. Entonces lo que hice fue muy creativamente poner una lámpara de escritorio en el baño. Así que si usted va al baño de mi casa va a ver que la luz es luz blanca, luz de escritorio. Y lo digo para mi vergüenza, pero muchos de nosotros somos así. No terminamos lo que comenzamos.
¿Sí o no? Y tenemos proyectos por la mitad, por doquier. Cajas guardadas que uno dice, no, en las próximas vacaciones me dedico a eso. En las otras vacaciones pinto la casa. Y vivimos eso. Nuestro Dios termina lo que comienza. Nuestro Dios termina lo que comienza. Y Él descansó fue porque había terminado lo que había planeado hacer. Y eso es muy importante. Dios planea y Dios termina su trabajo. Así que, queridos hombres y mujeres también que son buenos para empezar proyectos y no terminarlos, nuestro Dios nos enseña en la forma en que Él trabaja, que Él no solamente se deleita en lo que hace y lo hace de tal manera que el producto de eso sea un reflejo de quién es Él, de su belleza, de su grandeza, de su gloria, sino que también lo que Él hace lo termina. Pero no solamente eso. Si ustedes leen conmigo el verso 15 del capítulo 2, vamos a encontrarnos de que Dios no solamente crea, sino que Dios cuida lo que crea. Dice el verso 15 del capítulo 2 que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidara y lo cultivara. Otra cosa muy importante en nuestra teología. Mucha gente ha creído que sí, teísmo se llama ese movimiento, que Dios sí, Dios existe y Dios creó. Pero Dios una vez que creó, dijo, bueno, ahí los dejo, arréglenselas como puedan. El Dios de la Escritura no es ese Dios. El Dios de la Escritura puso al hombre, creó al hombre, puso su espíritu en él, puso su imagen y su semejanza en él. ¿Para qué? Para que cuidara de su creación y para que la cultivara. Dios no solamente crea, sino que Dios cuida aquello que crea. Y el medio de Dios para hacer eso es usted y soy yo. Cuidar y cultivar. La próxima semana vamos a ahondar más en esos dos conceptos. Pero Dios quiso no solamente dejar la creación como esos potreros que se llenan y crece la hierba y nadie los limpia, sino que Dios puso al ser humano para que lo hiciera. Pero noten también la belleza de nuestro Dios. Dios no solamente hizo eso con la creación, sino que lo hizo con nosotros. Nosotros mismos, cuando Dios nos creó, nos dio el dominio, nos dio la autoridad, nos dio un jardín donde corren 4 ríos preciosos, nos dio árboles, nos dio toda una cantidad de cosas también para que esas cosas pudieran ser el sustento de nuestra propia vida. Así que cuando Dios crea, Dios no solamente crea, sino que provee todo lo necesario para que esa creación se sostenga a lo largo del tiempo. Nuestro Dios trabaja. Y una de las cosas que Dios hizo y trabajó en ellas fue en usted y fue en mí. Ahora bien, ya hemos visto que Dios trabaja, cómo Dios trabaja, pero también Dios diseñó el trabajo no solamente como una actividad para Él, como Dios, sino que Dios diseñó el trabajo como una bendición, como una actividad para los seres que creó, los seres humanos que Él creó. Así que nosotros también somos trabajadores por vocación divina. Dios nos creó para trabajar. Varias cosas nos comunica esta verdad de que Dios nos creó para trabajar. Una de ellas es que, contrario a lo que dice el negrito del batey, el trabajo no lo hizo Dios como un castigo. Esa canción se basa mucho en Génesis capítulo 3, en que aprenden a ver que trabajarás con el sudor de tu frente. Y muchos de nosotros hemos creído que es allí cuando comenzó el trabajo. Pero no, el trabajo nos fue entregado a nosotros desde Génesis capítulo 1. Mire los versos 26 al 28. Dios dijo, hagamos al ser humano, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Inmediatamente dice, que tenga dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Luego viene la bendición sobre los seres humanos. Dios nos creó para que domináramos
sobre la creación. Así que el trabajo no lo hizo Dios como un castigo, todo lo contrario. El trabajo es una expresión de Dios en nosotros. El trabajo y el desear trabajar, el desear ayudar al progreso, a cultivar esta sociedad, es un impulso divino. Cuando hacemos eso, somos más parecidos a Dios. Usted se ha preguntado, bueno, ¿qué quiere decir que yo sea imagen y semejanza de Dios? Bueno, una de las cosas que significa es que Dios puso eso en usted. Una de las maneras en que somos imagen de Dios, semejanza de Dios, es que también nosotros trabajamos, cultivamos y cuidamos de su creación. Así que el trabajo no es un castigo, el trabajo nos fue entregado por Dios como una expresión de lo que Él es entregado a nosotros. Cuando ustedes trabajan, cuando yo trabajo, estamos haciendo mucho de lo que Dios hace. Estamos siendo representantes de Dios en medio de su creación. En segundo lugar, que el trabajo es mucho más allá del medio para conseguir recursos para vivir. Muchos de nosotros, muy tristemente, la única pregunta que nos hacemos cuando vamos a aceptar un trabajo es, ¿cuánto me van a pagar? Y trabajo simplemente lo asociamos como la forma en que tengo para ganarme la vida. Ese no es, eso es una visión muy pequeña de lo que es el trabajo, no es una visión cristiana del trabajo. El trabajo no fue concebido solamente como el medio que Dios nos da para ganar la vida y el sustento. Eso es una parte, pero es una parte muy mínima de lo que significa trabajar. El trabajo nos fue entregado como el medio de Dios para que hiciéramos su trabajo, el trabajo de Dios. Y más adelante vamos a ver un poco cómo funciona eso. Así que aquellos que han vivido la jubilación, por ejemplo, viven esa realidad. La realidad que pierden sus empleos o salen de sus empleos porque se jubilaron y empiezan a sentir como un vacío. De hecho, ya hay algunas personas que se especializan en la psicología para atender personas que han vivido el proceso de jubilación. Porque lo que les duele no es tanto lo que dejan de recibir de plata, sino como ese sentimiento de vacío, como ese sentimiento de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Desde la señora que está en casa y decide quedarse como ama de casa y que trabaja para su familia y que emprende cosas para su familia y por el bien de su familia, como la persona que está en una empresa, siendo un gerente, como el obrero de una fábrica, todos nosotros necesitamos sentir que estamos participando en la construcción de algo más grande que nosotros mismos. Y eso es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que Dios diseña el trabajo, y como Dios diseña el trabajo para nosotros, Dios también limita lo que Él diseñó, y Dios le pone límites al trabajo. Límites de muchas clases. Uno de ellos, límites cronológicos. 6 días trabajarás y harás en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el 7º día descansarás, será día de reposo para ti. Dios limita el trabajo. Dios te dice, puedes trabajar, claro, es una bendición el trabajo, pero tiene límites. Y un límite es el límite cronológico. No trabajarás 7 días, trabajarás 6. Y el 7º día lo dedicarás para adorarme a mí, para recordarme a mí y para tu propio descanso. Porque no somos máquinas de producir plata. Porque no somos máquinas. Somos barro dependiente de nuestro. Y si nuestro Dios descansó como ejemplo para nosotros, no porque Él estuviera cansado, sino para crearse un día para sí mismo, para comunicarnos a nosotros que lo más grande de la creación no es el ser humano, sino Él mismo. Se guardó lo último, la cereza del pastel, un día para sí mismo. Si nuestro Dios decidió hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Dios ha puesto límites, y los límites no son malos, hermanos. Piense por un momento en los peces. Si un pez un día se rebelara, no, yo estoy cansado de vivir en este agua, yo quiero ser libre y volar. Y usted dice, ayudemos a que sea más libre y lo saca del agua. ¿Qué va a pasar?
se muere. Así que los límites es el diseño de Dios para vivir nuestra libertad de una manera más plena, más abundante, porque si nos salimos de esos límites, perdemos nuestra naturaleza, perdemos la imagen de Dios en nosotros, perdemos la semejanza de Dios en nosotros. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Adán y Eva cuando rompieron los límites, nos pasa lo del pez cuando lo sacamos de allí, nos pasa lo del ave que quiere decir, yo quiero nadar y quiero meterme en las profundidades, métalo allá. Nos morimos, rompemos el orden que Dios ha diseñado. Fracasamos en nuestra vida. Dios ha puesto límites, límites también en lo que es santo que un creyente trabaje, dilemas éticos que a veces tenemos que enfrentar. Muchos de nosotros. Un profesor, cuando estudiaba mercadeo, me puso el siguiente reto y me dijo, ¿qué harías? Sabían que yo era cristiano. ¿Qué harías si algún día te contratan de Philip Morris, que es la cadena de todo lo que es tabacos, Marlboro y todo eso, y te contratan para ser gerente general de la Philip Morris? Salario de 40 millones de pesos, viajar por todo el mundo, pero tu objetivo es hacer que la gente fume más. Como me pagan tanto, entonces no, hermano, eso es la bendición del Padre. Sí, por lo menos dése la oportunidad de preguntarse si ahí Dios no ha establecido un límite. Si ahí no hay un límite que yo mismo estoy quebrando y quebrantando del orden de Dios. Que me ofrecieron un trabajo y tengo que dejar mi familia. Sí, gano más plata, pero ¿acaso ese no es un límite que yo estoy pasando? Que no tengo ya vida porque me llaman a cualquier hora, 12, 1, 3, 4 de la mañana. Sí, es una bendición, tengo más dinerito, pero límites, límites. Dios ha establecido límites para el trabajo. Y finalmente, el trabajo es una dignidad. Cuando usted y yo trabajamos, estamos siendo imitadores de Dios, representantes de Dios. Estamos haciendo aquello por lo cual nacimos, y es buscar la gloria de Dios al cuidar de su creación y cultivar su creación. Así que si Dios creó el mundo y el trabajo para el hombre, a Dios le importa tu trabajo le importa a Dios. Mateo capítulo 19, verso 28 nos muestra mucho de lo que va a ser el cuadro hacia adelante, y nos dice que llegará un día en que todas las cosas serán renovadas, la renovación de todas las cosas. Y saben una cosa que es muy interesante y muy importante de nuestra fe cristiana, es que nuestra fe cristiana es única en ese escenario. La mayoría de religiones en el mundo ven la espiritualidad o el fin como una especie de escenario en las nubes donde usted va a flotar eternamente en un estado como que no va a pasar nada. Y muchos cristianos tenemos esa visión. Nos vemos allá en las nubes como esos días que uno no se quiere levantar de la cama, y allá como acostadito entre las nubes, teniendo almohadas de nubes de algodón, y uno se imagina esa escena. Y así muchas religiones han concebido el final de los tiempos, o por allá en un nirvana, en un punto, como flotando, como sin forma, como por allá en una sustancia que uno no puede saber qué es. La fe cristiana nos dice que eso no será así. Que nosotros no seremos cosas flotando por ahí, sino que Dios está trabajando en la renovación de todas las cosas. Y que tendremos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Que en esa ciudad donde vamos a vivir, viviremos en una ciudad, y que en esa ciudad habrán mar, habrán ríos, el león y el cordero jugarán juntos. En que usted tendrá un trabajo. ¿Y sabe cuál es su trabajo? Gobernar, reinar con Él, administrar la nueva creación con nuestro Dios. Así que nosotros nos dirigimos hacia allá. Nosotros esperamos eso. La esperanza cristiana no es una esperanza de quedarnos ahí como flotando en las nubes, no. Es que todas las cosas vuelvan a ser como al comienzo, porque el comienzo nos muestra lo que será el final.
Y el final va a ser como fue al principio. El comienzo nos muestra cómo será el final y el final será como fue al principio. Compare Génesis capítulo 1, capítulo 2 con el final de Apocalipsis. Muchas semejanzas. Una nueva creación, la creación siendo restaurada. Así que cuando usted trabaja, usted debe verse como alguien que participa, como un enviado de Dios en ayudar a que la creación, que este mundo, que esta sociedad, que esta cultura cada vez se parezca más a su creador. Porque recuerden, la creación es un reflejo del carácter de Dios, de quién es Dios. De tal manera que cuando yo voy los lunes, medio aburrido al trabajo, con pereza, con decir domingo 5 de la tarde, debo pensar, es una bendición mi trabajo y yo voy a trabajar como un enviado de Dios para hacer que este mundo, que este trabajo, que este puesto, que esta empresa, que este hospital, que esta escuela, que esta empresa de construcción, de lo que sea, que esta fábrica de zapatos, cada día comunique mejor lo que es Dios. Así que si tú te estás preguntando y tu respuesta es negativa a la pregunta, ¿te gustan los lunes? Tú deberías cambiar tu respuesta y deberíamos decir sí, porque es allí cuando soy más como Dios, cuando ejerzo mis dones, mis talentos para esta sociedad. Implicaciones prácticas para nosotros esta mañana. Primero, trabajar es bueno. Trabajar es bueno. Ahora bien, si cuando llega el lunes usted está diciendo, ¿qué pereza el lunes? Tal vez usted debe evaluar si usted no está en la vivienda. Tal vez usted está en el lugar equivocado y está en un lugar donde Dios no lo ha llamado a estar. Porque el trabajo es una bendición y debe ser una delicia, un deleite. Yo debo disfrutar lo que hago. Ahora bien, hay temporadas en la vida donde tiene uno que aceptar a veces trabajos que no le complacen plenamente. Pero usted sí debe buscar esos lugares, esos espacios, donde usted pueda hacer algo que traiga placer a su corazón. Que usted diga, haciendo esto, me siento más como Dios en un sentido. Me siento más pleno. Siento que le estoy aportando a la construcción de esta sociedad. Así que si no te gustan los lunes, es tal vez porque no te gusta tu trabajo. Así que ora al Señor para que te cambie, para que te saque, para que te lleve al lugar correcto, donde tú podrás deleitarte en tu trabajo. Porque el trabajo es una bendición, no es un castigo y no debe ser vivido así. Debemos disfrutar lo que hacemos, sea lo que sea. Si es la señora que ha decidido por una temporada quedarse en casa con los hijos porque creen que es lo más importante, debe disfrutar ese trabajo, vivir esa experiencia como una experiencia de estoy sembrando para entregarle al mundo hombres y mujeres de bien, con valores, con principios. Si estoy en una empresa y soy el gerente de esa empresa, debería trabajar así también, deleitándome en lo que hacemos. Número 2, Dios se deleita, Dios planea, Dios termina lo que comienza. Si yo soy imagen de Dios, yo debería también hacer eso. Deleitarme, planear y terminar lo que comienzo. Finalmente, el Evangelio nos dice que todas las cosas serán renovadas y transformadas. Si usted está hoy aquí y es un hijo de Dios, es porque usted mismo vivió eso. Usted ha sido una persona renovada, redimida, transformada por Dios. Pero la redención no termina con las personas. Todas las cosas serán renovadas. Así que cuando usted vaya mañana a su lugar de trabajo, piense en eso. Yo soy un enviado de Dios que ha sido renovado, redimido, puesto para redimir mi puesto de trabajo, para redimir mi gremio que es tan despreciado y menospreciado, para redimir este lugar, para redimir esta profesión, para hacer que eso que yo hago y que esas personas que yo impacto se parezcan más al Creador. De esa manera estaremos cumpliendo aquello para lo cual fuimos creados, aquella imagen de Dios que ha sido implantada en nuestros corazones, de ser personas que trabajan para la gloria de Dios. Así que
tu trabajo le importa a Dios. Y tu trabajo le importa a Dios porque Él lo creó para ti y porque Él a través del trabajo está trabajando en redimir todas las cosas y en devolverle a todas las cosas su imagen perdida por el pecado. Así que vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que ustedes y yo podamos encontrar esos lugares, jóvenes que hay aquí que están orando por ¿yo qué voy a hacer en la vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es mi aporte a esta humanidad, a esta sociedad? ¿Cómo voy a desarrollar esta ciudad donde Dios me ha puesto? Que el Señor abra esos escenarios, guíe por su Espíritu a encontrar esos lugares donde Dios quiere tenerte a ti. Pero tal vez también estás en un lugar donde no disfrutas tu trabajo ni lo que haces. Que ores al Señor y le digas, Señor, o cámbiame el corazón y ayúdame a disfrutar esto, si el problema soy yo, o si en realidad el problema es que yo estoy en un lugar donde no quiero estar o donde no debería estar, llévame al lugar que tú quieres. Dame un nuevo empleo en que yo disfrute y me deleite en aquello que veo que es la obra de mis manos.